Nuestro invitado del día de hoy es precisamente José. José es uno de mis clientes y cuando empezamos a trabajar con sus proyectos encontré algo que generalmente no encuentro en otros casos. Esto es, que generalmente yo ayudo a los clientes a que inicien su cultura financiera. Es decir, generalmente no existe hábitos, no existe tal vez alguna herramienta anterior que les permita mejorar sus finanzas y comenzamos a construir toda esa plataforma de finanzas personales. Sin embargo, con José fue algo especial y ahorita vamos a platicar con él, porque él ya tiene un sistema de administración de gastos, un sistema que ahorita vamos a platicar cómo lo hace, que está excelente. Así que quiero darle la bienvenida a José. Bienvenido. Gracias Ramón. Pues gracias por la invitación y pues encantado de poderles transmitir un poco de pues, la experiencia de cómo llevo yo pues, mi control personal. Correcto. José es una persona muy exitosa en el ámbito laboral y no, algo de lo que siempre hablo con ustedes, no es suficiente generar ingresos. También es importante administrar los ingresos, porque solamente generar es como un vaso que tiene un hoyo. Por más que le llenes y le llenes con suficiente agua, ese hoyo simplemente va a estar drenando todo lo que se está generando. Entonces es importante que aparte de que generemos ingresos, también lo sepamos administrar. Así que vamos a entrar ya en materia, en tema de lo que platicábamos. Cuando platicaba contigo en tema de ingresos, sobre todo de cómo administrarlos correctamente, platicábamos del proyecto que diseñamos, que fue precisamente un PPR, pero me decías que llevabas un control de gastos, y de hecho me lo mostraste. Aquí vamos a poner algunas imágenes para que también puedan ver un poco de eso. Un control de gastos que llevas. Platícame primero, ¿cómo fue que eso inició? ¿Dónde inició? ¿Quién te enseñó? Y después, ¿cómo fue que esto se fue evolucionando? Platícanos un poco. Claro. Pues bueno, yo desde muy pequeño trabajé con mi papá. Mi papá tenía negocios y pues él me metió un poco en la parte de pues cuidar los recursos, ¿no? Él tenía una electrónica y pues él me enseñó a llevar la cuestión de cuánto debemos de tener para el negocio, qué tan rápido se mueven las cosas y que siempre hay que tener inclusive dinero para comprarlo, pero pues, todo se llevaba de manera muy empírica. Okay. Mi papá lo lleva de manera muy empírica. ¿Tu papá fue alguien que te ayudó a tener el concepto de administrar ingresos y salidas? Es correcto, entradas y salidas, ¿no? Entradas y salidas, aunque a lo mejor pues, yo estaba muy pequeño, tendría, no sé, 10, 12 años cuando nos llevaba mi papá al negocio, pero a mí siempre la parte de los números me ha gustado, ¿no? También mi mamá es alguien que pues, como todas las mamás, administra mucho el dinero. Correcto. Y es de la que también trataba siempre de generar ingresos, pero de cuidarlos, ¿no? A través de tandas, de tener dinero, etcétera. Pues a lo largo de mi desarrollo, en algún momento yo estudié contabilidad, estudié también sistemas y estudié la carrera de administración. Okay. Realmente ahí no tenía tanto la parte del dinero, aunque entré a trabajar en un banco. Entonces, siempre la parte del dinero lo he visto como una parte de una herramienta, ¿no? Ya posteriormente entré a hacer un posgrado y tuve una especialidad en finanzas y ahí fue donde empecé a tocar la parte, pues un poco de conocer el concepto del dinero, porque en ese entonces para mí era el ahorro, ¿no? El concepto de inversión como tal no la tenía yo tan fuerte, pero es algo que se fue desarrollando con el tiempo. Aparte en el trabajo a donde actualmente estoy, que pues ya voy a cumplir 23 años, wow. Fue donde tuve mis primeros acercamientos con lo que son los estados de resultados en donde se ven los ingresos y se ven los egresos. Claro. Entonces la suma de varias experiencias me llevó a que en algún momento cuando pues yo ya formé mi familia, pues me empezó un poco a preocupar pues el dinero más como pues no de cuánto me iba a gastar o no, sino cuánto iba a tener y que pues me fuera alcanzando para las cosas. Y fue cuando, pues de una manera muy empírica, yo llevo ya más de 10 años en esto, empecé a llevar en Excel todos mis ingresos, ¿no? Claro. Y luego todos mis gastos, porque pues algo que pasa y cuando eres asalariado es que tienes a lo largo del año diferentes ingresos en diferentes momentos, porque pues tienes tu salario cada 15 días, pero pues cada X tiempo tienes un pago de PTU, tienes un pago de aguinaldo, tienes un pago de caja de ahorro, tienes bonos, en el caso de la empresa donde estoy pues tienes fondo de ahorro, ¿no? Y bueno, para mí era importante pues saber en qué momentos iba a poder hacer ciertos gastos, ¿no? Porque pues yo
ya me casé algo grande, bueno, a los 29 años. ¿No? Ya había terminado prácticamente la maestría, ya había terminado la especialidad. Todavía joven. Sí. Bueno, joven a los 35, respecto 40. De mi generación, pues fui casi los últimos de lo que era el grupo de amigos, ¿no? También algunos exagerando y casándose o juntándose a los 17, 15 años, eso ya. Es correcto. Es muy bien. Pero, pues, parte de la experiencia de pues lo que había visto con los negocios de mis papás, y parte de lo que aprendí en el trabajo, iba aprendiendo de cómo se controlaba un negocio, pues dije, bueno, esto pues se puede pasar al ámbito personal, ¿no? Entonces yo iba registrando todos mis ingresos porque en ese entonces saqué mi casa del Infonavit, yo sabía que iba a tener una disminución ya, pues quería saber eso cuánto me iba a pegar conforme yo iba haciendo pues gastos pues de muebles o algunas compras que pues, de repente se hacen a crédito. Entonces, de manera muy empírica lo iba haciendo, ¿no? Iba registrando entradas y salidas. Poco a poco eso lo fui desarrollando un poco más y pues conforme se fue evolucionando la tecnología, pues llegó un momento en que yo encontré una app que te permitía hacer el registro de tus ingresos y de tus egresos, pero tú lo tenías que formar. Sí. Realmente esta plataforma lo que te dice, pues aquí es un concepto de ingresos y te pone algunas, ¿no? Salarios, ventas y otros ingresos, varias categorías, y luego pues te pone a la de las salidas, ¿no? Te pone a comida, ropa, diversión, y otros, pero hasta ahí, pero tú puedes irlo construyendo. Entonces, algo que me ayudó también mucho es el saber que en una empresa, cuando tienes la contabilidad, tienes un catálogo que a su vez te va dando cuentas principales y luego te va dando otras subcuentas. Claro. Entonces empecé yo a formar ese catálogo, ¿no? Entonces decía, bueno, pues yo tengo también el salario, pero pues de repente yo hacía algunas ventas de algunos productos, entonces, pues ya registraba la parte de ventas, ¿no? Te puedo decir que yo inclusive si me llego a encontrar un peso, pues peso que yo registro, porque al final, pues todo tiene que tener una entrada para que lleves un correcto control, ¿no? Sí. Y lo mismo a las salidas, si no sé, yo voy en la calle y tengo que dar un donativo o alguien pues me limpia el parabrisas y le doy todo eso, lo registro, ¿no? Dije que era algo realmente muy detallado. Sí, o sea, yo tengo a tal detalle que también eso me permite ver después de un tiempo cuánto es lo que tú le destinas a ciertas cosas. O sea, yo en la actualidad te puedo decir que puedo saber cuánto doy de donativos al año, o cuánto me llego a gastar en lavados del auto, o cuánto me llego a gastar en accesorios del teléfono, porque absolutamente lo registro todo. Ya se volvió un hábito. Catálogos. Así es, y por catálogos, ¿no? Posteriormente lo que hice fue hacerlo en una unión con el Excel, y lo que fui formando fue, pues, como todo un estado de resultados. Al cabo del primer año, lo que sí hice, y que pues, muchos hacen, y eso pues también me lo da el conocimiento de la empresa donde estoy, es que empecé a comparar el año actual contra el año anterior. Entonces, a mí me permitía ver, primero cómo se incrementaban precios en algunos conceptos, o cómo yo iba o destinando mayor dinero a lo mejor al ocio, a lo mejor a ropa, ¿no? Y cómo algunos inclusive iban disminuyendo. Yo recuerdo algo que traigo muy presente, es que cuando cambié de domicilio donde vivía y que me cambié para pues a donde actualmente tengo una casa, me di cuenta que había ciertos gastos que habían disminuido, como la parte de, pues a lo mejor de la luz y del gas. Y que eso, pues sí permite ver, bueno, qué fue lo que cambió, ¿no? Pues resulta que donde vivíamos teníamos un boiler, pues era de piloto, y cuando nos cambiamos metimos un boiler que es de paso, y entonces hay ciertas cosas que también me permitieron ver que puedes ir eficientando, pero todo eso te lo permite ese registro y ese análisis, ¿no? Y ¿cuántos años llevas ya? ¿10? Yo creo que registrándolos, yo creo que llevo más de 15 años. Wow. De que empecé porque donde más se disparó esta parte es en la empresa donde trabajo. Hubo un tiempo donde me asignaron al centro de distribución y me pusieron a carga del área administrativa. Entonces, ahí cada mes teníamos que entregar resultados a la dirección
donde tú tenías que decirle cuánto pues, era lo que se había vendido, porque en ese entonces, aunque era de manera interna, pues hacían envíos de mercancía. Entonces tú tienes que tener muy controlado todos los ingresos y todos los gastos. Y aparte había un presupuesto. Eso fue en donde inclusive empecé yo a manejar presupuestos, porque antes, aunque yo registraba entradas y salidas, algo que no hacía mucho fue presupuestar con base en la información cuánto era lo que posiblemente me iba a gastar en un siguiente periodo de tiempo. Entonces fui yo tomando muchas de esas experiencias y dije, bueno, pues aquí tenemos un presupuesto y tenemos que no salirnos, y si tú pues constantemente vas revisando cómo van las cosas, pues te dice qué tanto te sales o qué tanto no. Entonces todo lo que iba aprendiendo de la parte empresarial lo iba llevando a la vida personal. Entonces ahí fue cuando empecé a hacer la parte de presupuestos. Entonces al cabo de un año yo decía, bueno, yo ya sé que en un año son 6 bimestres de luz y normalmente me estoy pagando 500 pesos y la inflación vino al 3% y la proyectada es a tal, pues lo proyectaba con todo y lo que era el incremento de la inflación, porque algo que a veces nos llega a pasar a algunos es que dices, bueno, es que yo sé que me gasto, no sé, 5,000 pesos en ropa, ¿no? Y el otro año, pues, bueno, pues me voy a gastar los mismos. Pero conforme van subiendo los precios o la situación económica en el país, sabes que la inflación está subiendo. Claro. Si tú no lo impactas en un presupuesto, pues de repente también corres el riesgo de quedarte sin dinero. Claro. Porque también eso ha sido mucho de prueba y error. Hubo épocas en donde sí, efectivamente, ahorita algunas cosas no me preocupa, pero sí llega un momento en donde pues no tuve nada, y eso te ayuda a aprender el que cuando tú vas controlando todo, sí te permite inclusive saber en qué momento debes de dejar de hacer ciertos gastos o tienes que reestructurarlos, ¿no? ¿Cuál ha sido el error más fuerte que te ha ocurrido en este tema? Digo, se va aprendiendo. Pero sí, pues mira, yo creo que algo que en su momento sí aprendí fue con tarjetas de crédito, que cuando tú empiezas a hacer compras a meses sin intereses y de repente haces 10 y no te das cuenta de que la suma de esos 10 representa 2,000 pesos, porque dices, bueno, son paguitos de 100, de 150, porque muchas veces uno compra y dice, una televisión, 13,000 pesos, a 24 meses sin intereses, no, menos de 500 pesos. Sí, nada más que eso va sumando con otras compras, entonces... Y ahí el peligro, sumarlo con varios. Ese es el peligro, y yo, inclusive en la cédula de Excel, que lo van a ver en los ejemplos, tengo un apartado especialmente para las tarjetas, en donde cuando yo hago una compra a mes sin intereses, registro todos los meses. Y lo registro en mi aplicación. Entonces yo a inicio de mes ya sé cuánto tengo que destinarle solo de gastos fijos al pago de las tarjetas, más todo lo que va haciendo recurrente, ¿no? Entonces, sí, esa parte, pues a veces una la experimenta cuando pues ya te llegas al límite y te das cuenta que ya no puedes ni pagar el 100%, y en su momento tuve que hacer reestructuraciones. Sí, las tarjetas son muy buenas, son una herramienta muy buena. Así es. Nada más que hay que saberlas controlar. Es correcto. ¿Qué te dice tu familia, tus amigos, conocidos cuando te ven? Porque sé que tú haces registro en el celular. Así es. Te vas registrando todo en el momento que lo realices. ¿Qué te dicen? ¿Qué opinan de todo eso ellos? Bueno, pues mi familia ya está acostumbrada, ¿no? Ya está acostumbrada, y cuando le platico a mis amigos que pues yo efectivamente llevo un control de todo lo que gasto y todo el ingreso o el gasto que llego a realizar, pues lo dejo controlado. Pues sí, a algunos les sorprende el que lo lleve de esa manera, porque pues para algunos se les hace como que, oye, es que eres demasiado, o tacaño, ¿no? En realidad no es que sea uno tan tacaño, pero... Lo das, pero lo registras. Lo doy y lo registro, inclusive es algo que pues ya les puedo decir, o sea, yo en la actualidad sé que me puedo dar hasta ciertos gastos porque lo sé, ¿no? Pero sé que si no es necesario, pues eso va a ir sumando, ¿no? Sobre todo porque ya llega un momento en la etapa actual que yo tengo, pues ya a mí ya me preocupa el futuro, ¿no? Y me preocupa el futuro para mí, porque en su momento pues yo no quiero que mis hijos tengan que preocuparse por mí, ¿no? Entonces, sí, pues a todos los que les llegó a platicar les sorprende, y más cuando ven la cédula, porque pues lo llevo muy a detalle. Sí. Inclusive, ya hace como unos 5 años, yo antes lo llevaba por mes. Iba registrando todo esto, y a final de mes, pues lo pasaba al Excel y veía cómo iba, pues haciéndose conforme al presupuesto. Ahora ya lo llevo por semana. Wow. Entonces, todos los lunes yo hago un corte al domingo. Entonces también yo sé durante los meses inclusive qué semanas son las más fuertes de pago, porque el vencimiento de las tarjetas, el pago de la luz, el pago del agua, la gasolina que le tengo que echar cada semana, luego los gastos que hacemos cuando salimos a comer, el gasto que le doy a mi esposa, el dinero que le doy a mis hijos, porque a mis hijos los he ido metiendo poco a poco.
Así es, generando ese hábito. Entonces yo sé que hay semanas durante el mes y durante ciertos meses que inclusive se gasta más porque a mí me ha permitido inclusive saber en qué momentos tengo que pagar las inscripciones de los niños, cuándo se tienen que pagar lo de los libros, en qué momento a lo mejor ya se tienen que comprar útiles escolares nuevos, porque ya pasó cierto tiempo. Entonces sé que hay ciertos meses muy fuertes y si meses previos pues yo tengo un ingreso como el fondo, la caja, el aguinaldo, sé que tengo que guardar una parte porque después viene ese gasto fuerte, ¿no? Súper bien. Así es. Yo creo que es algo que al final también te llevó a lo que platicábamos. Platica un poquito cómo fue, porque dices que comenzaste también a pensar en el futuro. Dentro de eso entra precisamente lo que vimos en tema de retiro. Así es, así es. ¿Cómo fue que esa parte también te llegó? Vimos en tu caso los diseños que hicimos, tienen que ver, sí, con ahorro, tienen que ver con inversión, pero también tienen que ver con deducibilidad, ¿no? Sí, así. Fiscales. ¿Cómo fue que eso te llamó la atención? Bueno, algo que también ha de tener como unos 10 años es que llegó un momento en donde yo ya me vi obligado a hacer mi declaración anual, ¿no? Entonces, cuando a mí ya me tocó esa parte de la declaración anual y que conseguí mi segundo crédito del Infonavit, me di cuenta que había muchos gastos que eran deducibles de impuestos. Entonces, el tema de la deducibilidad fue algo que dije, bueno, pues aquí hay un dinero que yo tengo que recuperar, ¿no? Exacto. Entonces, en ese entonces yo metía pues la parte del crédito hipotecario, lo de las colegiaturas de los niños, pues si yo tenía estudios de laboratorio, pues me di cuenta que los podía meter, entonces esa parte de deducibilidad siempre la he traído, y aunque yo soy ley 73, la parte de las pensiones no era algo que me preocupaba, pero sí, alguna vez me topé con un video tuyo y decía, oye, pues que el SAT te dé dinero, ¿no? Entonces, eso como que hizo algo de, a ver si efectivamente a mí, yo todo lo que pueda sacar al SAT por deducibilidad y que al final lo tenemos contemplado, pues lo voy a recuperar, ¿no? Porque efectivamente hay gente que se olvida de eso y que tiene créditos hipotecarios y que a veces por un poco el miedo y el desconocimiento no piden que no les hagan su declaración porque mientras no ganes más de cierto monto no estás obligado, pero es un dinero que se queda ahí, ¿no? Entonces esa parte desde pues, todo lo que yo pueda generar pues va sumando, pues, es algo que traigo mucho. Entonces cuando me encontré dijeron, bueno, sácale dinero al SAT, que el SAT te financie, que es un rendimiento. Y cuando, algo que me hizo mucho clic fue cuando decía, pues es que puedes obtener un rendimiento del 30%, ¿no? Claro, dependiendo de la tasa en la que tú estás, te cobran, pues yo dije, bueno, pues es que yo estoy en esa. Entonces, si actualmente yo invierto, porque efectivamente actualmente he tratado de diversificar mucho. En algún momento tomé un diplomado de bolsa de valores y mercado. Y entonces ahí aprendí un poco más sobre lo que era la renta fija, la renta variable, el interés simple y el interés compuesto, que ahora para mí es la maravilla. Una vez que lo entiendes, o sea, es algo que es sencillo, y una vez que lo entiendes, pues tratas de, donde tú puedas generar interés compuesto, hacerlo, ¿no? Cuando yo vi esa parte del PPR, pues a mí lo que me llamó la atención es, bueno, ¿lo puedo hacer o no? Porque al final yo no estoy dentro de la ley 97 y sé que esto les ayuda mucho y es algo que cualquier joven a partir de que empieza a generar ingresos, 16, 17 años, o sea, yo empecé a trabajar a los 17 años. Si yo en ese entonces, no sé si existían, hubiera sabido que se podía hacer eso, pues lo hubiera hecho, ¿no? Y más cuando uno no tiene tantas obligaciones como una familia. O sea, cuando uno es joven, creo que es el momento en donde más debe un poco de preocuparse para después ya nada más ocuparse de recibir, ¿no? Y cuando lo vi dije, bueno, no sé si entro o no, y por eso me acerqué contigo, pues para saber si yo podía hacerlo. Claro. Y ya, pues, después de la plática que tuvimos, dijimos, pero por supuesto que puedo hacerlo. Y no solamente hice uno, pues hice los dos. Tengo el PPR y tengo la cuenta especial de ahorro, ¿no? Exacto, el 185 y el 151. Es correcto. Súper bien. Así es, porque, y aparte lo estoy investigando, porque sí, yo cuando conozco de un tema, pues sí, me gusta conocerlo, pero me gusta meterme hasta donde más pueda para saberlo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si se pueden ser dos, y el llevar este control también me permitió saber que podía hacer esa inversión, ¿no? Y que no me iba a impactar tanto, y que inclusive en los primeros años me iba a impactar, pero pues esa cuota a lo largo del tiempo, y va subiendo la inflación, y más este año que subió bastante, y cuando yo empecé contigo,
a revisar esto, pues las tasas de interés estaban mucho más bajas que ahorita. Sí. La verdad es que ahorita, por ejemplo, pues yo tengo cuentas en CETES, tengo en la bolsa, tengo en GBM, tengo en varios diversificados. Sí, y tengo, y también ya sé qué porcentaje, ¿no? O sea, yo sé que la mayoría del porcentaje debe de estar en algo fijo, claro, y sé que hay un pequeño porcentaje que puedo destinar a la renta variable y un poco de especulación, y también lo hago, ¿no? Y pues a raíz de eso dije, no, claro que puedo hacer estas dos, pero aparte voy a recibir el 30%. O sea, es la mejor inversión de todas las que tengo. ¿Le sacas ese porcentaje? Así es, o sea, la verdad es que sí tengo inversiones en donde llegan hasta el 22, pero en el momento en que vi esta del 30, dije, no, pero por supuesto, claro que hay que tener mucho cuidado de cuánto, ¿no? Sí, de cuánto. Los topes, lo que analizábamos, es del 10%, no pasar de 189,000 pesos en el caso de sí, exacto, ¿para qué? Pero estábamos dentro de un buen margen y eso nos permite utilizar lo que la ley ya tiene para nosotros, sí, claro, conocerla y ponerla en práctica. Sí, así es. Súper bien. Ahora, también es importante que conozcan las personas que nos ven el tema de cómo que empezaste a generar la cuestión de ahorro. Es decir, al principio comentábamos hace rato, es un tema de hábitos. Así como cuando comenzamos a hacer ejercicio, al principio dices, es que no puedo hacer lo que yo quisiera hacer, pero empiezo con menos, le voy subiendo el peso, le voy subiendo el tiempo y lo voy iniciando. En tu caso, ¿lo traías desde la parte de tu casa con tus papás o fue algo que empezaste a generar después, el tema del ahorro? O sea, el hábito como tal de apartar. Yo creo que la parte del ahorro sí lo traigo desde la familia. Algo que recuerdo mucho de mi mamá es que mi mamá desde chicos nos metía a tandas. Okay. Porque mi papá, aunque nos llevaba al trabajo, sí nos daba dinero por trabajar. Inclusive, desde muy chico yo me di cuenta que pues uno puede generar ingresos, aunque sea de la manera familiar, pero mi mamá siempre decía, a ver, de 10 pesos, o bueno, no sé en cuánto era en ese entonces, 5 pesos, tú 3 lo tienes que destinar para acá, pero eso dalo por perdido, es decir, es un dinero que no tienes que contar con él, que no te debe de impactar, que sabes que está ahí, pero tienes que destinar una parte y era para tandas, ¿no? Y yo recuerdo mucho, algo que traigo muy presente es, yo de muy chico quería un cierto tipo de tenis y una de las cosas que vi es que efectivamente destinando dinero llegaba un momento en que yo podía adquirir eso que quería, que en el momento no se podía, ¿no? Aunque en ese momento era ahorro, ¿no? O sea, para mí el concepto de inversión todavía, eso surgió mucho más adelante, pero sí la parte de que cuando tienes un dinero, ya sea un 5 o un 10%, lo tienes que destinar al ahorro, fue algo que vino en el ámbito familiar, y posteriormente pues fue creciendo conforme fui conociendo, y es algo que le he hecho con mis hijos, o sea, mis hijos también desde pequeños, les creé sus cuentas de ahorro, les creé sus cuentas de CETES, ahora tienen cuentas de inversión en la bolsa de valores. Trato de explicárselos de una manera muy sencilla, sin tampoco obligarlos, pero es algo que, como han visto, y que es algo que platicamos, y yo cada mes también les hago su cierre de mes, les mando, a principios de mes, les mando su captura de cómo están y les digo, mira, esta es tu cuenta de ahorro, esta es tu cuenta de inversión de renta fija y esta es tu cuenta de inversión de renta variable. Y yo me acuerdo que las primeras veces que le decía, bueno, ¿qué es renta fija y renta variable? Mi hija y mi hijo me decían, bueno, ¿qué es esto? Les dices, bueno, les trata de explicar porque el crearles esa parte de cultura, pero un poco del interés de qué es esto, ¿no? O para qué sirve, es algo que es importante, sin tenerlos que obligar ni nada, sino era, pues ya aquí lo tengo y va creciendo y va creciendo. Me acuerdo que mi hija cuando vio una de las gráficas de la cuenta de la bolsa, porque hemos tenido suerte con algunas acciones que compramos en una bajada y que va creciendo, o sea, hoy aquí va creciendo, ¿no? El que vean una línea, o sea, mi hija tiene 16 años, pero que ya entiende una gráfica a esta edad, para mí es importante, ¿no? Y también recuerdo que una vez mi hijo y mi hija tuvieron una plática con un maestro y supongo que les preguntó algo de finanzas y mi esposa me dijo que pues los maestros les habían felicitado porque había temas que ellos manejaban, pues a lo mejor de manera muy subconsciente, pero que difícilmente lo había escuchado en otros chicos, ¿no? Claro. Y que les había mandado pues, decir eso pues hacia nosotros, ¿no? Hacia los papás de que importante es que alguien conociera esto a una edad de preparatoria, ¿no? Exacto. Porque creo que no nos lo dan en la escuela y muchas veces creo que ese es el problema, ¿no? Que no se tiene la base, pero pues uno, conforme ya tiene la experiencia, creo que es importante hablar del dinero, pero de cierta manera, ¿no? De decirles
lo importante que es el dinero, porque el dinero, y yo en la familia siempre he tratado de, como hoy podemos estar, no sé, en un mercado comiendo cosas y tenemos para eso, como saben que el día de mañana podemos estar, no sé, en San Francisco, ahí en la bahía, en un restaurante comiendo, ¿no? Pero que no vean el dinero como algo que tengo que tener, no, sino es algo que se tiene que ir dando de manera sencilla, pero siempre tener presente que debo de generarlo, ¿no? Actualmente mi hijo ya hace ingresos por trabajos que hace, mi hija vende galletas, y son cosas que ellos solitos lo han hecho, ¿no? Y una de las satisfacciones para mí es cuando me dicen, oye, papá, ¿puedes meter estos 100 pesos a mi cuenta de ahorro? Oye, ¿puedes depositarme este dinero? O sea, porque ya eso para mí se les está volviendo algo normal y espero que se les vuelva un hábito, ¿no? Porque también es una cuestión de hábito. O sea, yo estoy ya tan habituado que cuando no puedo registrar algo, porque pues estoy a lo mejor en una fiesta y no sé, por decirte algo, estoy en una fiesta, oiga, que vamos a comprar eso, sí, bueno, yo estoy siempre, y ni modo que en ese momento, déjenme sacar mi teléfono y déjenme escribir. A veces lo que hago es hago una nota de voz muy sencilla, registrar esto, ya, se hizo un gasto de esto, y ya posteriormente lo hago, porque siempre voy cuadrando, ¿no? Claro. Y siempre voy cuadrando, porque también algo que me enseñó toda esta experiencia es que de repente llegaba el mes y, oye, me faltan X cantidad de dinero, o al revés, de repente me sobraba, ¿no? Y eran esos pequeños. Y eran de, ¿qué faltó? Pues es que pagué esto. Pues es que me pagaron esto, ¿no? Entonces, sí, creo yo que el que en algún momento cuando ya tienes un ingreso o más ingresos, sí es importante pues, registrarlo, porque todo eso también te va llevando a saber hacia dónde se va el dinero, porque hay muchos gastos hormiga, pero también hay muchos ingresos hormigas que si no te das cuenta, ¿no? Entonces, sí, esa experiencia yo llevo más de 13 años llevando esto, y ya, pues, inclusive yo puedo saber un poco proyectar cómo voy a cerrar el año, ¿no? El año pasado tuve una desviación solamente del 1.2% sobre mi presupuesto, porque también lo voy haciendo. Cada mes cuando cierro, veo las desviaciones, ¿no? Okay. Y desviaciones de tanto de que sobra como falta. Para ir corrigiendo. Y un caso muy sencillo, yo tuve un cambio de coche hace unos años en donde pasé de un 2.5 a un 1.4, de un Jetta de 2.5 a un Jetta de 1.4. Y me di cuenta cómo disminuyó el gasto de gasolina al ser algo menor. A pesar de que la gasolina subió, al final del año yo tuve un ahorro como del 18% en gasto de gasolina. Eso también me llevó a ver que hay ciertas cosas que se vuelven más eficientes. Hice un cambio de luces en la casa por luces inteligentes, y aunque el gasto en un principio fue fuerte, se volvió una inversión más que un gasto, porque el recibo de luz también llegó a bajar. Y también algo, y que hace poco le enseñé a mi hija, es que llega un momento en que te das cuenta en cuánto tiempo recuperas la inversión. Exacto. ¿No? Punto de equilibrio. Así es, en cuánto está el punto de equilibrio y en qué momento, después de cierto tiempo, tú ya recuperaste el gasto que hiciste y todo lo demás se vuelve beneficio. 16 años y ya está entendiendo el punto de equilibrio. Ya lo entiende, y ella fue la que me dijo, oye, papá, ¿me puedes enseñar a cómo determinar mi precio de venta? ¿No? Claro. Entonces, eso fue lo que me dijo, porque pues es algo que hacía, son galletas que hace y que vende y que le han gustado mucho a quien lo vende. Pero me dijo, es que yo no sé a cuánto le tengo que dar. Le digo, mira, vamos a sentarnos y te voy a sacar a enseñar primero toda la cédula de todo lo que van a ser tus materiales, más la energía, más tu mano de obra. Y entonces en algo muy sencillo le dije, mira, a ver, tú tienes tu receta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es cuánto ocupas y cuántas galletas te salen. Y ya lo fue apuntando. Le digo, pues apunta la harina, el huevo, eso. Ahora, ¿cuánto tiempo está en el horno? Pues esto en el horno, pues esto es más o menos tanto de gas que te gastas. Más aparte, tu día tiene un costo, ¿no? Entonces tú tienes que poner tu mano de obra. Pues bueno, salió 4.75. Ok, 4.75, ¿cuánto le quieres ganar? ¿No? Bueno, es que yo las vendo a 10 pesos. Bueno, entonces tú ya tienes un precio de venta fija. Ahora, hay una regla para sacar el precio de venta en donde según el porcentaje, se lo busqué de algo muy sencillo, digo, pero hazlo en Excel. Bajo su laptop, lo puso a hacer, dije, mira, en 10 pesos. Ahora, te van a salir tantos paquetes. Eso quiere decir que vas a obtener del 140 pesos que te vas a gastar, 80. Pues significa que en el segundo lote, en el 2.5, tú ya recuperas la inversión. Entonces le digo, eso se llama ROI, el retorno de la inversión, ¿no? Dijo, yo ya había escuchado eso, ¿no? Algo, o sea, cosas cuando dices, esto ya me hace clic. Pero en la práctica es donde... ¿No? Y dices, oye, pues
Y digo, pues es que es un buen negocio, porque si con 2 veces que yo haga esto, ya lo demás me queda la utilidad, ¿no? Pues muy bien. Mi hijo también hace algunos trabajos y se da cuenta que el tiempo tiene un costo, ¿no? Y que las prisas también tienen un costo, ¿no? Y a pesar de que son muy, muy pequeños, antes querían estudiar otras cosas, ahora los dos quieren estudiar administración, sí, y digo, tampoco nunca les he dicho, tienen que estudiar esto, pero sí creo que uno moldea conductas, ¿no? Con el ejemplo y a veces escuchando, porque pareciera que no, pero pues yo platico mucho con mi esposa, yo creo que también ese es un pilar muy grande, ¿eh? Mi esposa es una persona que muchas veces cuando le digo, oye, fíjate que quiero comprar esto, vamos a comprar una camioneta para que cuando salgamos, dice, oye, pero es necesario, a ver si nada más salimos 1 o 2 veces al mes, no sale más barato rentar una camioneta. Aunque yo traigo muchas partes de esas, a veces sí nos gana el impulso, porque por más ordenado que seas, te gana la emoción y el impulso, y mi esposa ha sabido darle un poquito de control, y de a ver, vamos a pensarlo un poquito más, ¿no? Vamos a ver prioridades. Entonces eso también ha ayudado bastante, el tener una pareja que vaya a la par contigo, que te entienda y que sabe que vas a registrar todo, que inclusive luego me dice, oye, ¿ya registraste esto? Porque la gente se acostumbra, ¿no? O sea, mis hijos lo ven que siempre estoy registrando, ¿no? Yo no sé si ellos lleven su registro porque es para sorpresa, pero es algo que saben que yo hago. Sí. Que si yo voy a pagar el estacionamiento, saben que en ese momento voy a registrar el fraccionamiento y que si al viene, ya le di 5 pesos, pues también lo voy a registrar o voy a hacer una nota de voz, decirle registrar esto, ¿no? Porque así tengo los ballets, yo te puedo decir en dónde inclusive doy más propinas, o sea, ese punto llega uno cuando lo llevas tan a detalle, que sé que en ciertos lugares donde vamos a comer es donde más le doy para la propina, porque pagas el estacionamiento, pagas la propina del que te atendió, pagas la propina del ballet, y dices, bueno, pues sí, se nos sacaron, y otros lugares en donde pues, realmente no gastas, ¿no? Pero sí, esa parte de transmitirlo y de moldear la información, y más porque ahora, pues mis hijos van hacia algo que van a depender de lo que ellos generen. Claro. No de lo que ahorren, porque sí es una parte importante, pero sí es de lo que ahorren e inviertan, claro, ¿no? Porque ya no van a tener una pensión vitalicia como yo la voy a tener. Exacto. Y para mí sí es importante que ellos desde en un principio, y bueno, ya a mí pues ya me lo dijeron y para mí eso fue muy importante, decir, oye, en cuanto yo tengo un trabajo, ¿me ayudas para ver cómo debo manejar el dinero? A la vez que me lo dijo, no sé si fue mi hijo o mi hija, pues para fue muy importante que se acerquen a mí, porque es algo que desde un inicio y antes de que empiecen a trabajar, ya lo traen yo en el momento en que recibo un dinero, tengo que saber qué hacer con él.